Buenas noches, chicos. Bienvenidos a este quinto podcast del Cuadro Roto. Ya quinto, vamos avanzando poquito a poco. Y bueno, empezamos con este capítulo que me parece muy especial. Para mí, de los más viscerales, los que vamos a hablar, puesto que hablaremos sobre el mundo del arte y todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Y también quería comentaros una cosa antes. Este. Podcast, digamos, este proyecto, El Cuadro Roto, ha empezado, bueno, si bien los que me conocéis sabéis que he estado haciendo intentos de podcast desde hace tiempo y poco a poco ha ido como mejorando pildoritas, ¿no? Ha ido mejorando cositas, ha ido añadiendo unas cosas más, otras menos. Por cierto, bienvenidos a todos los que estáis hablando por el chat, ahora os leo. Y gracias por entrar. Los que no habéis entrado a tiempo ya lo veréis en YouTube o en iVoox. Y próximamente en Spotify. La cuestión, esto ha ido creciendo, este proyecto ha ido creciendo de una manera exponencial, pero a pequeños pasos. Y estas semanas ha habido cosas muy interesantes que ya os anunciaré en un futuro, puesto a que el proyecto de en sí del Cuadro Roto Podcast puede evolucionar o puede haber otros proyectos en mente que pueden salir, como por ejemplo podcast más profesionales o inicios de proyectos más interesantes. De todas maneras, estos podcasts que estoy haciendo aquí son muy personales, ¿no? Son muy de cara a cara con alguien, sobre todo online, por el tema de que no tengo un estudio, pero nunca se sabe en un futuro. Y bueno, más que nada, pues para que veáis que quiero deciros que en un futuro va a haber cosillas nuevas que seguramente os vayan a gustar y sean muy interesantes. Y bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con el podcast de hoy. El alma del arte lo vamos a hacer con una amiga, se llama Eli, de Elk Draws, como ella se quiere denominar artísticamente en redes sociales. Ahora nos explicará ella. Y bueno, hablaremos un poquito de todo, el tema del arte, cosas polémicas, cosas interesantes, cosas que ahora veremos. Bueno, voy a dejar de hablar yo tanto y voy a empezar a dar entrada. Más que nada lo que voy a hacer ahora es abrir el audio y meternos. Hola, buenas Eli, bienvenida. Muchas gracias por venir, muchas gracias por molestarte A ti. y bueno, preséntate, si quieres. Pues nada, mi nombre es artístico, es Diego Dross, y soy graduada en Bellas Artes y tengo un máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas Relacionadas. Ujú. Em, y bueno, tú antes has dicho que soy artista, yo difiero con eso, pero eso tú ya lo sabes. Bueno, Eh, digamos que no es que no creo ser artista, pero no creo que no estoy a la altura aún de poderme llamar como tal. Y nada, ahora mismo estoy buscando trabajo, en verdad. Y poco más, la verdad. bueno, el tema del sector laboral, que ya lo hablaremos, Sí. es algo muy delicado, ¿no? Sobre todo a personas que se dedican mucho en un aspecto más humanístico, ¿no? En este caso. Ujú. Y bueno, que te quería comentar, bueno, te has presentado, y te quería decir que ¿dónde estudiaste o dónde ejerciste bueno, tus habilidades en el arte? A ver, yo estudié Bellas Artes en la Complutense. Ujú, em, empecé en 2015 y salí en 2020. Me dividí cuarto, ujú, como creo que es una práctica bastante común entre los que hacemos bellas artes, ujú, digamos, intentar frenar ese último, ese último año que se nos viene encima porque te das cuenta de muchas cosas ujú, en ese último año. Y luego pues estuve un año en la pandemia sin tener muy claro lo que quería hacer, si quería hacer un máster de creación o un máster de investigación, que también existen. Y luego pues descubrí otro máster, que era este de Mercado del Arte, que pues se salió un poco de lo que inicialmente era mi plan de mi carrera, de lo que quería hacer ujú, con mi vida. Y decidí pues hacer algo más especializado a mercado, también porque algo que es muy importante y de lo que creo que carece fuertemente la carrera es darte herramientas para poder sobrevivir en lo que es
el mercado del arte fuera, o sea, lo que es la realidad fuera de la burbuja que es la Facultad de Bellas Artes. Entonces, pues he entrado en el máster y se me han abierto varias Ujú. posibilidades, con el problema de que, de todos modos, es un mundo muy difícil. Sí, no, es sobre todo el problema de todo universitario ahora mismo, ¿no? Que Claro, hace la carrera, termina la carrera y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿McDonald's o Burger King? ¿Cuál de las dos exactamente. me parece más Pues, a ver, interesante? ¿Qué oferta me parece mejor? Y pues estamos obligados a hacer un máster, claro. Pues un poco sí, la verdad. Y aún así, o sea, es algo que de todos modos sé que no se trata solamente de artes, de humanidades. Generalmente casi todos los máster, excepto ingeniería, Ujú. que son el futuro. Así que Totalmente. y hasta aquí. Sí, No sé, entiendo pero sí. que, que el tema de las salidas sí que es como, por ejemplo, esas carreras como, bueno, como aquí dice nuestro amigo Draculobo, que hizo filosofía y también tiene el mismo problema. Y Hombre, bueno, es que yo le filosofía, conozco especialmente porque le conocí trabajando en un de teleoperador, me refiero. Ahí, eso. ahí el mundo de la filosofía creo que no tiene mucha cabida. Bueno, ahí no tiene cabida nada directamente. Pero pero sí que es cierto que en el mundo artístico, igual en el tema del dibujo, el tema de la música o algo humanístico como tal, tiene salidas muy difíciles en el ámbito laboral. Por ejemplo, este podcast es un ejemplo básico de ello, es decir, o haces algo por ti mismo que crees, que crea algo que puedas hacer por ti mismo creando como tal para poder tener, digamos, un elemento, ¿no? con el que trabajar o muy difícilmente eh, vives de ello. Es más, yo con esto no vivo, básicamente, pero sí que es cierto que esto a lo largo, pues seguramente me ayudará, puesto que es algo que estoy generando yo. Y en tu caso, Eli, supongo que tus obras, todo lo que hayas hecho, todo lo que hayas dibujado, esculpido, lo que sea, o bordado, lo que sea, pues quieras Se o no, te supone que va... servirán de algo, ¿no? ¿Eh? Se supone que servirán de algo. Esperemos, yo también lo espero, la verdad. Espero que este podcast tenga algún cometido. Pero bueno, que de todas maneras es eso, es moverse y no... una cosa muy interesante en las carreras universitarias es que, bueno, yo por ejemplo que estoy en la universidad también y estoy viendo a chicos de 18, 19, 20 años, tienen una idea idealizada de la universidad, no todos, no quiero generalizar, Sí. pero tienen una idea idealizada de, Buah, si hago la universidad pues voy a tener un trabajo. Y los profesores te hablan como rollo, bueno, tú si haces esto vas a tener trabajo. Lo siento, voy a decir que esto no es así. No puedes delegar tu educación en una universidad. La universidad te da herramientas y luego tú, a tu modo de actitud, de ver, de cómo utilizar tú estas herramientas, consigues, Sí. o por suerte o por habilidad, salir de algún modo. Entonces, bueno, es un debate muy interesante. Da para otro podcast el tema universitario, la Sí, la verdad. verdad es que sí, sí queda para otro, ¿eh? La verdad, para otro o para cinco más incluso. Pero bueno, vamos un Ujú, poquito al rollo, digo, al meollo de la cuestión. ujú. Que para ti que es que, bueno, he de decir un dato yo creo que muy importante, aunque para ti no sea tanto, a lo mejor, o sí, no sé, Ujú. es que, claro, tú no eres de aquí de España, eres de Italia, ¿no? ¿O Sí, si quieres o sea, matizar un más o poquito menos. más? A ver, yo he nacido en Italia, mi padre es italiano, mi madre es de Uruguay, Ujú, pero descendiente, entre otras cosas, de españoles. Y ujú. por eso, pues también soy española por herencia, por herencia de mi madre. Y creo que sé por dónde va esta pregunta y por qué lo estás caminando hacia ese sentido. Ujú. Pero te voy a dejar terminar la pregunta. Sí, bueno, decía más que nada que, claro, el hecho de que vengas de Italia, cuna Ujú. del arte, sobre todo, Sí. ¿crees que ha influido algo en tu elección o es totalmente personal y nada que ver con ello? No, no, desde luego ha influido. O sea, yo iba a un colegio que quedaba en el barrio de Trastevere, Ujú, eh, y de donde, o sea, estábamos, era en una cuesta y el edificio estaba como, tenía 3 pisos en un edificio antiguo que antiguamente era
eh, una prensa de papel, se Ujú, producía papel, había un acueducto y de ujú, hecho desde algunas aulas incluso se veía aún el edificio del acueducto. Y la grandísima ventaja que teníamos eh, era que tú veías, te asomabas a las ventanas y veías todo Roma. Entonces, veías la cúpula de San Pedro, ujú, veías el Panteón, al lado teníamos la Academia de Suecia, ujú, eh, y bueno, pues luego toda la zona del Gianicolo, perdón, el barrio es el Gianicolo, no Trastevere. El ujú, Gianicolo está encima de Trastevere, pero no es el mismo barrio. Y luego tienes Villa Pamphili y los museos, y yo creo que sí que ha tenido una influencia muy grande. Incluso no siendo una persona religiosa o creyente, ujú, em, siempre, digamos que cuando estudias historia del arte en Roma, em, es natural que tus profesores te saquen del aula y que vayas a ver pues, las iglesias, vayas a ver los frescos, vayas a Pues ver sí, los museos. si lo tienes al lado, pues qué menos, ¿no? Claro, entonces, y encima, pues desde el colegio todo era 20 minutos andando. Entonces, era pasar por una calle estrecha y tener historia y tener estatuas abandonadas, columnas medio derruidas. Entonces, sí, yo creo que sí que ha tenido muchísima influencia el hecho de haber nacido allí. Y muchas veces o sea, cuando hago algunas obras, siempre a veces lo relaciono un poco con algún mito con el que he crecido de Roma o con la estética en Ujú. general que tiene Roma. Y bueno, hablando un poco de Italia, ¿tú crees que, bueno, crees que para ti Roma es la ciudad más ejemplar en el tema del arte o hay otras? En ese sentido, No, por yo ejemplo, creo, Florencia o Venecia como tal, muchísima inspiración desde ahí, ¿no? También. sí, a ver, yo creo que Italia es un país que tiene un montón de patrimonio artístico, sobre todo de lo que es arte antiguo. Pero en lo que se refiere a arte contemporáneo, Italia carece mucho, sobre todo el centro y el sur. Ujú, Carece mucho de iniciativas de arte contemporáneo, en mi opinión. ujú. De hecho, o sea, la Bienal famosísima de Venecia pues, está en el norte, Artísima, que es una feria de arte, la feria de arte más importante de Italia, no tiene mucha cabida a nivel internacional, pero se celebra en Turín. Luego está de Arte Fiera Bolonia, que también, o sea, son todas por el norte y hay muy pocas por el sur. Y en concreto, por ejemplo, ya que has puesto el ejemplo de Roma, Roma tiene escasas galerías de arte contemporáneo. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, una ciudad de arte mejor que Roma es Madrid. Sí, Porque en Madrid, Madrid, ¿te parece mucho más? sí, porque te explico, o sea, el Museo del Prado, por ejemplo, Ujú, es muchísimo más accesible que los museos vaticanos ujú. o incluso los museos capitolinos. Bueno, tiene mucha Eh, influencia la iglesia, claro, eso es verdad. Sí, sí, bueno, pero no es solo eso, sino, o sea, monetariamente, Ujú, es verdad que Vaticano, tratándose de un estado aparte, pues todo es más caro por lo general en Vaticano respecto a lo que es el resto de Roma, pero por lo general los billetes son más caros, no hay muchas iniciativas ujú, para implicar a los jóvenes para ir a museos. Y más que nada siento que, y esto lo sentí yo, que de todos modos daba clase en un instituto español ujú. en Roma. El arte y cómo estudiamos arte se queda muy corto respecto a lo que es lo contemporáneo. Digamos Y que aquí, Roma, sí, perdón, digamos que Roma, o bueno, Italia como tal, al principio, digamos, al principio de su movimiento artístico, digamos, de su auge o edad de oro, tuvo sus momentos, pero digamos que a nivel que mientras más pasaba el tiempo, más iba degradando, ¿no? Y más iba, pues,
Sí. como destacándose. A ver, sí que Italia ha tenido 2 vanguardias Ujú. bastante fuertes y, a ver, antes de que siga, yo no soy historiadora del arte, quiero Vale. dejarlo muy claro. Yo hago bellas artes y leo sobre cosas que luego un historiador del arte puede decirme cosas. Y como creo que sé que hay gente de historia del arte mirando este stream, lo digo por si acaso, ¿vale? Sí que Italia tuvo vanguardias. En los años 60 hubo una, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, y Ujú, es un poco, debería, arte povera, ujú, ya está. Y pues en los años antes de la Primera Guerra Mundial, más o menos, porque luego el tema de las vanguardias es un tema bastante curioso, son muy flexibles y muy extendidas como periodos de tiempo, que es el futurismo, ujú. que curiosamente fue lo que luego llevó al fascismo, en realidad. Bueno, el Entonces, tema... Claro, sí, sobre eh, todo Italia a mitad del siglo XX, ¿no? Que ahí la sí, cosa cambió mucho, sobre todo. claro, entonces sí que los hubo, pero fueron movimientos que en su día pues no se vieron bien y los estamos Ujú. evaluando ahora como positivos. Es interesante, Entonces, sí. sí, Es interesante sobre todo lo que estás entonces, comentando, que, claro, mucha gente, sobre todo aquí en España, bueno, en otra parte del mundo, tiene idealizada esa idea, ¿no? De, por ejemplo, igual que pasa con París y la poesía y el amor en París, o como sí, esas arquetípicos, ¿no? sí, Ideas que se un establecen poco, socialmente a cara del extranjero, pues me parece muy interesante que nos comentes que, por ejemplo, Roma esté estancada en el tema del arte ahora mismo y que Madrid sea un estandarte aún mejor que de por sí, que sí. Roma. A ver, Roma está estancada en todo, ¿vale? O sea, Ujú, no es sobre el arte, pero o sea, culturalmente hablando, ujú, sí, está muy estancada. Madrid, en cambio, hay mucha actividad, hay muchísimas, pues está el Reina Sofía, por ejemplo, que también está en el centro de Madrid. Está el Prado. ujú, Tienes un montón de galerías de arte contemporánea. Tienes el K2M de Móstoles. Hay la Fundación TVA 21 del Thyssen, e incluso el Thyssen mismo, que aunque ujú, tiene una colección de arte antigua, también hace colecciones de arte moderno. ujú, Eso en Italia es más difícil. Sí que diré a favor de Italia que, bueno, de Italia no, de Roma, ujú, que la Galería Nacional de Arte Moderno creo que está mejor planteada que Reina Sofía. ujú. Sin embargo, es verdad que geográficamente la verdad es que queda a tomar por saco. Sí, bueno, Reina Entonces, Sofía la tienes en Atocha, está justo al salir de Atocha, la tienes ahí. claro, entonces, bueno, también esto juega muy en contra de Roma, es el transporte público. Quien ha estado en Roma sabe de lo que estoy hablando. Pero sí, y además, respecto a lo que decías tú sobre los estereotipos, Ujú, no sé si es un estereotipo, es más nostalgia de tiempos puede ser. lejanos. Entonces, por ejemplo, o sea, Italia realmente fue la cuna sobre todo del Renacimiento y luego pues todos los demás movimientos fueron un poco heredados Ujú. del resto de Europa. Aquí pasa un poco lo mismo, pero es verdad que las vanguardias aquí eh, fueron muchísimo más fuertes que las que fueron en Italia. Bueno, creo que es evidente que Roma bebe de su herencia, ¿no? Es decir, yo creo que Claro, también, fue un punto central mundial desde históricamente, claro, el Imperio Romano, luego evolucionó, y luego, pues lo que tú dices, ¿no? Sus vanguardias después más adelante, el centro eclesiástico y religioso, sí, por el Vaticano, que eso le generó un poder que, claro, estratégicamente Roma era la capital de Europa, básicamente.
Seguidamente, Sí, luego, pues con la caída del Imperio Romano y demás, pues sí que el poder fue diversificándose y bueno, eso ya es un tema histórico que no te sabría tratar tanto, pero sí que lo que todos sabemos un poco, ¿no? Que Roma fue el estandarte principal y que aún, incluso a día de hoy, sigue viviendo de esa herencia, ¿no? Ya lo vemos cuando pues, las visitas al Coliseo Romano, pues todo ese tipo de esculturas, bueno, sí, esculturas sí, o eso es muy... monumentos históricos que vale, están bien que estén ahí. Y oye, y por cierto, esto voy a hacer un pequeño inciso en todo esto, que para los que no lo sepan, y esto si no lo sabes él y te lo pasé, hay una cosa muy curiosa, esto es un gag gracioso, ¿vale? El, el mundo es una locura y este mundo está siendo totalmente una locura porque eh, no te puedes creer los comentarios que puedes encontrar de gente de fuera, sobre todo de Estados Unidos o de otra parte del mundo, viendo el Coliseo Romano diciendo, ¿cómo puede estar esto tan destrozado? Por favor, hacedme un favor, entrad en los comentarios de TripAdvisor del Es Coliseo verdad. Romano y vais a encontrar críticas Sí, sí, impresionantes, ¿eh? sí, sí, sí. La verdad es que yo la verdad es que tuve, o sea, anécdota, tuve un intercambio en la escuela con Londres y me tocó una chica era de allí, de Londres, era muy inglesa y Ujú, eh, sabíamos que los iban a llevar al grupo de ujú, Londres pues a ver la Capilla Sistina, a ver el Coliseo, etcétera, etcétera. ujú. Y cuando ella volvió de ese día le dijimos, ay, ¿qué tal la Capilla Sistina? Porque en realidad yo no la había visto aún. Eh, y me dijo, ah, no sé de lo que me estás hablando. Y luego procedió a decirme que en realidad que les llevaron a ver como rocas feas. Rocas Y yo, feas. claro, luego descubrí que con rocas feas se refería a los restos que estaban en el Coliseo. Madre mía, el mundo está hecho Sí, mierda, sí, sí, de verdad. pero, o sea, y al parecer no fui la única que tuvo esa misma experiencia con su intercambio, de que hubieron muchos comentarios de esta índole y de que no se enteraron de que les habían llevado a ver la Capilla Sistina. O sea, pero sí, es algo bastante más habitual de lo que uno cree. Sí, no te haces una idea de la ignorancia que hay en el mundo, de verdad. Es una pena, de verdad, porque sí que es cierto que hay gente muy puesta y muy culta y hay gente que no sé si decir que es culpa suya o culpa del sistema, ahí ya no quiero entrar. Pero bueno, de todas maneras, el arte. Una pregunta importante, volvamos a ello. Una pregunta importante que es, no sé si me vas a poder definir, no te voy a culpar a él, sino porque yo creo que es muy difícil. Para ti, ¿qué es el arte? Vale, reitero, no soy historiadora del arte. Vale, reiteramos. No No soy eres historiadora del historiadora arte, y para ti no eres artista, para mí sí lo y eres. que esto es una opinión personal, ¿vale? Vale. Eh, Definir el arte es de por sí imposible, Ujú, por no decir que no existe una definición correcta o incorrecta de lo que es el arte. Depende mucho también de la corriente de arte que tú sigas, ujú, como para definir lo que es y lo que no es. Entonces, por ejemplo, mucha gente dirá que la pintura, la escultura, el dibujo son arte. Y en general, o sea, el término arte en sí es un término tan grande ujú, que definirlo como algo concreto para mí es imposible y por eso yo, siempre que alguien me pregunta por esta misma pregunta ujú, que me haces, siempre respondo que algo, o sea, primero, el arte es el objeto final, no es ujú. eh, concretamente algo, una técnica, o sea, puede ser perfectamente un cómic, una obra de arte puede ser perfectamente una pintura, pero no toda pintura es arte, no todo cómic es arte, no toda escultura es arte. Pero claro, ¿quién decide ¿De qué es acuerdo? arte y no? ¿Los críticos?
O... Principalmente los críticos. O sea, lo que decide, o sea, no solo los críticos, ¿vale? Hay ciertos procesos por los cuales, pues, un objeto se decide que esto es una obra de arte. Por ejemplo, el proceso que se ha seguido para obtener eh, dicho objeto de arte. Ujú. Pero principalmente ahora mismo el poder de decidir, o sea, el máximo poder o la máxima institución para decidir lo que es o no es una obra de arte son los críticos, ahora ¿Y qué mismo. opinas sobre eso? Que sean los críticos los que decidan qué es arte o no. A ver, por una parte, hay, tiene cierto sentido, porque si todos los artistas del mundo cogiéramos y dijéramos, ah, he hecho esto y esto es arte, entonces todo es arte y nada es arte. Y entonces, si tú tienes una persona objetiva que ha estudiado arte, que ha estudiado filosofía del arte, que ha estudiado estética, que sabe de esto y puede decir, vale, esto es arte y esto no es arte. Por otra parte, desde la perspectiva de artista, eh, es un poco una mierda, con perdón, que alguien te No te diga, no, preocupes. esto que has hecho no es arte. Ujú. Entonces, depende. Porque también, o sea, creo que hay una concepción un poco bohemia de un artista que es como pobre, que ha sufrido un montón, que está traumado, que no digo que no sea el caso de muchos, ¿vale? Coincide desafortunadamente con que es el caso de muchos. Pero no todos los artistas son majos, no todos los artistas son buenos artistas. Son humanos, ¿no? Digamos, son humanos Sí, y... son humanos y hay veces que pues un trabajo es un buen trabajo y otros pues que no lo son. Y está bien que haya una figura más o menos objetiva, porque luego la objetividad de los críticos pues depende un poco del crítico en cuestión, Ujú. porque también los críticos siguen corrientes de arte. Claro. Entonces, depende un poco del crítico, pero no está mal que haya críticos que objetivamente decidan lo que es y lo que no. Aunque es muy Que tengan, curioso... Sí, perdón. Sí. no, o sea, que tengan todo el poder no me parece justo, Ujú. pero desde luego creo que es más una ventaja que algo negativo. Pues yo te iba a comentar que es curioso que el tema de que sean los críticos o se determinen qué es arte y no. em, Muchas veces el contexto temporal es lo que genera un cambio de percepción o de criterio, ¿no? Ah, no, claro, Pasó con también. Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Que al principio fue como Claro, muy... uf, y luego pasó claro, el a ver, tiempo. lo de Van Gogh es curioso porque en realidad fue una, o sea, em, fue una estrategia de marketing, Ujú, esencialmente. O sea, Van Gogh, hubo un marchante de arte que es bastante famoso, ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero que se supone que inventó bastantes historias de la vida de Van Gogh y consiguió vender Van Gogh. Entonces, no digo de todos modos, o sea, no cogáis mis palabras y no decís, o sea, no decís, ah, porque Dirk Ross ha dicho que todo lo de Van Gogh es inventado y entonces pues Van Gogh no es un buen artista. No, no es lo que estoy diciendo. A mí me parece que Van Gogh es un artista fantástico, pero sí que es verdad que se ensalzó mucho lo que es su vida para vender su obra. Y lo ujú, mismo pasó con Duchamp. Eh, Duchamp, o sea, en realidad Duchamp no fue tanto una cuestión de marketing, sino que un señor escribió un libro 20 años después ujú. de todo el dadaísmo sobre Duchamp. Y eso fue lo que realmente le volvió famoso. Pero en el principio o sea, nadie pensaba que lo de Duchamp era arte. Ahora digamos que los tiempos han cambiado un poco. Sí. Los críticos son bastante más abiertos de lo que solían ser entonces.
Bueno, el dadaísmo, si no estoy equivocado, es un movimiento de arte surrealista, ¿puede ser? Está ligado al Está ligado. surrealismo, pero son dos cosas diferentes. Ujú. O sea, son, o sea, Aunque es tiene, que sí que es cierto porque me estuve el año estudiando a Buñuel el año pasado sí, y sí que mamó mucho del dadaísmo sí. para ejercer su O arte sea, de también. hecho, o sea, no sé si hay algún historiador del arte en el chat que lo diga, pero creo que el surrealismo deriva en gran parte del dadaísmo, Ujú, si no estoy equivocada, porque muchos artistas que fueron dada luego pues canalizaron hacia el surrealismo. sí, digamos que Dalí podría ser uno de ellos. Dalí sí tiene poquísima obra dadaísta, pero sí que la tiene. Mm, Em, pero incluso, a ver, pues incluso el propio Duchamp también ujú, tiene obra un poco entre los dos, pero sobre todo dadaísta. Y alguien que se inspiró mucho en el dadaísmo y que estuvo, o más bien le encasillan mucho en el surrealismo, es Louis Bourgeois, ujú. sobre todo. Aunque luego, pues, la gran fama que tuvo fue en los años 60. Sí, digamos que el periodo, sobre todo el dadaísmo surge un poco en periodo entre guerras, ¿no? Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, Sí, y hay durante influencia. también. O sea, Durante también. la cosa que igual habría que entender, y esto lo digo para un público más general que no sabe Ujú, mucho de arte, es que las vanguardias no son lineales, no es que cuando acaba una empieza otra, claro. se suceden prácticamente todas al mismo tiempo. O Ujú, sea, el postimpresionismo sucede mientras Monet sigue pintando. O sea, y el último cuadro de Renoir me parece recordar que es de 1910, 12, por esa época de ujú, ahí, y en ese momento estaba Klimt. ujú. O sea que no es algo, no es que dices, vale, entonces impresionismo, postimpresionismo, tal, no, es todo un batiburrillo al mismo tiempo. Claro, entiendo que tiene que ver mucho los contextos sociales de la Sí, época y todo. Por ejemplo, lo que has dicho antes que me ha parecido muy interesante, lo de que el tema de Van Gogh fue más un tema de marketing, que eso, o sea, Van Gogh tiene su arte, que es un buen arte, ahí lo destacamos y dejamos que hemos dicho eso antes de que nos maten. Eh, completamente, por favor. es un buen arte, solo que, claro, el ensalzar su vida de esa manera, bueno, el mostrar su vida de esa manera, pues ayudó a dar ese empujón. Por ejemplo, aquí nos dice Draculobo Miró, ¿no? Sí, Que Miró sí que fue marketing y sus amiguismos. ¿Qué opinas sobre eso? más que miró Picasso. Picasso también, o más incluso. Picasso fue un grandísimo caso de persona que copió a artistas que sabía que no iban a tener fama y perfeccionó y conocía muy bien. Además, su padre tenía una academia de dibujo Bueno, y lo estamos llevaba. desmontando a todos los artistas de la época. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pero Picasso es un caso archifamoso de que, o Mm, sea, todo el mundo dice, a Picasso con 9 años dibujaba perfectamente. Sí, muchas gracias. Su padre tenía una academia de pintura, se lo llevaba con él desde muy pequeño y aprendió a dibujar muy pronto. Además, Picasso fue hiperrealista durante mucho tiempo. O sea, hiperrealista no, pero impresionista. ujú, Sí, tiene, de hecho, hay alguna obra suya en el Reina Sofía. ujú. O sea, pintaba cuadros muy clásicos al principio, y luego se dio cuenta de que las vanguardias eran el futuro. O sea, fue listo lo suficiente como para entender que eso era el futuro y sobre todo, pues, el, mm, digamos, el arroparse, o sea, el escándalo que rodeaba un poco su vida también le ayudó O sea, ¿y a... tú crees que el tema de esto, de los escándalos, de meter la vida personal del artista dentro del arte, Ujú. es lo que combustionó todo este movimiento de, por ejemplo, la exclusividad de sus artes, el ensalzamiento, bien sea merecido o no, de algunos artistas? ¿Crees que un artista como tal, solo por su arte, puede llegar a esos niveles o necesita ese toque de polémica o Eh, de algo?
No, yo creo que puede llegar por sí mismo. O sea, a estas alturas Ujú, del momento, yo creo que el mito del artista bohemio ya es un poco cansino ujú, y también bastante surrealista, en el sentido de que, em, em, a ver, se me ha olvidado lo que iba a ujú, decir. Bueno, sí, de que el gran, digamos, los artistas más famosos que ganan pues la misma cantidad de dinero que gana ahora la familia Picasso con la herencia ujú, de Pablo Picasso, pues es el 1% de todos los artistas que existen. Y hay muchos artistas que vivieron una buenísima vida, Sorolla, por ejemplo, ujú. no vivió una vida traumática, vivió una vida increíblemente tranquila. Fue, es verdad, fue pintor de corte de Alfonso XIII. Eso también hay que reconocerlo que le ayudó mucho, Claro. pero no creo que un artista necesite un escándalo en su vida Ujú. para poder tener buen arte o para poder ser reputado como tal. Porque esto me recuerda Eh, mucho a, bueno, ya pasamos a un plano más contemporáneo que es sobre, por ejemplo, Bansky, ¿no? Eh, Ujú. no sé si lo sabéis, la gran mayoría, pero no sé si lo he dicho bien, Bansky, sí, ¿no? Es así, o Bansky, no sé. Pero bueno, sabéis a qué me refiero. Es el artista este que hace arte callejero, ¿no? Con muy minimalista o muy tal. Y hubo una polémica que un cuadro suyo, pues Banksy. Pero gracias, Diego, Sí, que ya se me iba la cabeza. Vale, bueno, pues Banksy, a ver si lo digo bien de una vez, que este chico, pues se vendió una obra suya, ¿no? Y en medio de la suba, bueno, ya en la subasta, ya en la compra, cuando se subastó, se empezó a destruir. Y esto sí, pues generó una polémica. Es como, joder, pues tienes que meter ese combustible para que tu obra tenga más valor o ese tipo de cosas. Pero no sé, ahí vamos a entrar en un tema pantanoso que es el tema de las subastas, de los precios, del mercado en el sí. arte, que tiene mucha miga. Vamos a Sí, a ver, empezarlo. el tema en concreto de este cuadro que dices, Ujú, también creo que en parte debe de haber algún interés por parte de Bansky, ujú, pero por otra parte también ha habido varias exposiciones ujú, de Bansky por Europa ujú, y sí que es verdad que ponía legalmente en el prospecto de los folletos de sala que el artista no daba el permiso para que esa exposición estuviera ahí. ujú, Entonces, el problema que tiene Bansky es que es un artista callejero muy, muy cotizado, pero no cotizado porque él hubiese querido serlo, que de todos modos creo que también algún interés tiene, ujú, pero más bien porque le arrancan las obras desde donde él las pone y se apropian de ella y las venden. mm, Entonces, creo que de hecho en entrevistas sí que se quejó mucho de esto, porque él no estaba viendo ninguna entrada económica por esto. Entonces, además, hace poco pasó que hizo un mural para una escuela ujú. y alguien entró, o sea, sacaron físicamente el mural y se lo llevaron. Vaya. Entonces, son estas cosas que bueno, lo de la casa de subasta, luego, si efectivamente la intención de Musk era criticar el sistema o no, no lo sé. Si ha sido efectivo, tampoco lo sé. Vale, también os puedo decir que no sé quién ha presentado ese cuadro de Bansky a la subasta. Si era el propio Bansky, entonces ganaba un pastizal. Si no era Bansky, no ganaba nada con eso. Mm. Entonces, Sí, eh, pero o sea, porque no lo sabremos nunca, entonces no me quiero meter mucho en la polémica, mm. porque no lo sé principalmente. Pues si no lo sabéis, busca en YouTube Bansky cuadro roto, nunca mejor dicho. Exposición que se empieza a destruir cuando se acaba de vender justamente. Y bueno,
La cuestión es que entramos en un terreno pantanoso con el tema del arte y el mercado. Sí, Porque, wow, las cantidades que se manejan con las sí, obras joder. y bueno, hubo muchos casos de obras falsas pasándolas por originales. Sí, eh, son casos bastante, eh, bastante más habitual de lo que se piensa uno. Ujú. ¿Y, y qué opinas sobre eso? Es decir, ¿cómo opinas cómo está este mundo, ya que tú estás metida dentro del gremio, ¿no? Del arte? ¿Con qué ojos lo ves? ¿Pesimistas, optimistas, A ver, derrotistas? eh, alguien, por cierto, no sé si alguien ha estado nunca en la subasta, de la gente que está en el chat, no sé si sabéis cómo funciona una subasta, pero esencialmente pues es gente que lleva sus cuadros, se evalúa el cuadro, se establece un precio de partida sobre el cual no se puede bajar y si no se vende ese cuadro esencialmente o se baja de precio, que es algo, o sea, se quita de la subasta, pasa un tiempo y luego se vuelve a poner, o pues se devuelve al propietario, ¿vale? Ujú, De esas subastas, si es del mercado primario, existen dos tipos. Una es de mercado primario en el que tú como artista vas a vender tu obra, ujú, ¿vale? Conozco un par de personas que lo hacen y se vende el cuadro, entonces pues ese dinero va a ti, excepto pues los costes de pues seguros, envíos ujú, o lo que te pueda encasquetar en realidad la casa de subastas. Y luego existen las de mercado secundario, que esencialmente son, pues si tú compras un Picasso, por ejemplo, y tú luego, o sea, un Picasso lo compras del artista ujú. y pues esa obra pues luego la vuelves a vender tú. En ese caso el artista no ve nada o ve como mucho, si hay suerte, un 5% en royalties. Ahí entramos en el mundo de la especulación y todo eso. Sí, que es por decir poco y nada. Mm, Considerando que los artistas producen la obra, ujú. están horas produciéndolo y el hecho de que vean tan poco es, en mi opinión, bastante vergonzoso. Y es Mm. algo que debería cambiarse en el propio sistema. Y luego está lo que dices tú, pues la especulación que hay. También hay otro tema que es un problema y es el poner precio a una obra de arte. ¿Cómo pones el precio a una obra de arte? Claro, porque Porque no es está, solo, o está. sea, también obviamente depende pues material, Ujú, tema, obviamente una escultura a veces pues cuesta más porque está hecho de un determinado material. Normalmente la pintura es lo que es las obras más caras son de pintura, ujú. sobre todo las impresionistas. Em, Pero claro, como pones, o sea, solo es eso, o sea, la pintura, o sea, una obra de arte la evalúas solo por el mero hecho de que es un objeto de arte Ujú. o la evalúas también por su valor emocional. Y si ese valor O, emocional, o por la firma del autor, ¿no? Como dice claro, Lobo. Ujú, también o exactamente por la firma del autor, claramente no vale más eh, una obra mía que una obra de Picasso. ujú. Además, no solo es la firma del autor o la imagen de marca del artista, porque eso también es bastante importante, sino la historia que tiene ese cuadro o esa obra. Yo hablo de cuadro porque es para poner un ejemplo, pero si esa obra ha estado en una colección famosa, por ejemplo, pongámosle que esta obra, una obra imaginaria, ha estado en la colección Thyssen y se Ujú. decide vender, que no se puede, pero se decide vender esta obra. Eh, es más importante el hecho de que haya estado en una colección Thyssen a que, por ejemplo, haya estado pues encerrada en mi casa y nadie la ha visto. Claro.
Entonces, mover las obras, de hecho, las asesoras de arte normalmente aconsejan a sus clientes mover sus obras, Ujú. porque cuanto más currículum tenga una obra, más valor adquiere en el mercado. Y luego, pues no sé si sabéis cómo se calcula el valor de una obra de arte, Ni idea. pero en el caso de las pinturas, por ejemplo, se evalúa como se hace una media entre obras parecidas que tenga un artista que se han vendido y se hace una media y se calcula por centímetro cuadrado. ¿Mm? Entonces, esa es una media y luego pues das un rango de más o menos lo que debería, o sea, debería superar ese precio. Lo único es que, y hay otra cosa, no sé, o sea, si una obra tú la vendes por 1 millón de dólares, la próxima vez que se venda no puede venderse por debajo de ese precio. Claro, tiene que escalonar siempre hacia arriba, ¿no? Claro, entonces, y ha habido casos de pinturas increíblemente famosas que bajaron de precio terriblemente Mm, y se han tenido que sacar de subastas. Entonces, ahí también hay otra cosa, con la especulación, o sea, al final los que pagan son los artistas, porque si yo empiezo a vender obra a un valor muy, muy alto, em, al final va a llegar un momento en el que, o sea, supongamos que mi carrera despega y soy lo máximo ujú, como artista, ¿vale? Va a llegar un momento en el que, por ejemplo, por el caso de una obra de Jeff Koons, que fue la obra más cara del mundo, ujú. no me acuerdo si vendió por 14 millones de dólares, o sea, Vale. una cifra absurda. Claro, cuenta las personas que pueden permitirse esa obra. Esa obra, no solo eso, sino pagar un seguro de una obra que vale tanto. Mantener esa obra es estratosférico, o sea, llega un momento en el que no es accesible. Entonces, para mí es el gran problema de lo que es la casa de subastas. Sin embargo, sí que hay una cosa positiva de las casas de subastas y es que en cuanto a legalización, o sea, si se descubre que una casa de subastas ha vendido un cuadro que ha sido robado o hay detectan algún tipo de fraude, esa obra no se vende. Ujú. Entonces es, digamos, más si alguien va a comprar arte, es más seguro ir a una subasta que comprarlo en cualquier otro sitio. Y dando una vuelta de tuerca a este concepto del tema de las subastas y el tema Ujú. de vender tu arte y lo que hemos hablado antes, ¿no? De lo desprotegido que puede estar el artista en cuanto al tema de la especulación que se hace con su obra. Creo que aquí vamos a tocar una cosa que nos dice aquí de Nats, que es Ujú. que, bueno, lo pregunta, pero voy a tomar una palabra muy clave que dice NFT. A ver, Vale, sí, vamos a de la empezar. que estoy leyendo Vamos a amarrarnos los machos y decir, los NFTs, entramos en materia. Un NFT, ¿qué es? ¿Sabes lo que es? A ver, muy grosso modo, yo creo que si está Raquel en el chat, que creo que lo está, Ujú. igual puedo explicarlo mejor o me puede corregir. Yo te puedo Un asegurar de que NFT, no tiene apenas ni idea de lo que es, aunque lo sabe. vale, perfecto, Hombre, sí sabe, genial. sí sabe, sí Bien, sabe. Solo que... confiamos en tu palabra, lo cual, bien por mí. Eh, a ver, un NFT es esencialmente un certificado digital, ¿vale? Es un certificado digital que se pega a una obra en concreto. Entonces, ¿cuál es la ventaja del NFT? El NFT, al ser digital y al utilizarse con criptomonedas, significa que tú eres capaz de saber exactamente quién compra ¿Mm? esa obra de arte. Ujú. O sea, tú sabes por qué manos ha pasado esa obra de arte. El problema del NFT en sí
no es tanto su existencia o su uso en sí como contrato, porque al final es un contrato. Es que parece que se evalúa más el contrato en sí que la obra. Que por cierto, los NFTs no son solo digitales, también pueden ser físicos, Ujú. ¿vale? ¿Cómo funciona? No lo sé, aquí me habéis pillado. Pero sí que, o sea, en ese sentido, objetivamente, puede ser algo útil. Problema, no está absolutamente arreglado. Hay un vacío legal de la hostia sobre cómo se pueden tratar los NFTs Claro, eso porque no y está sobre centralizado todo, también, ¿no? Es decir, es algo que está totalmente descentralizado. claro, entonces, en realidad al final se sigue especulando Ujú. porque no hay ninguna legislación que te impida hacerlo. O sea, no las ventas directas además de todo el problema ecológico que traen los NFTs, Claro. porque al ser tan pesados y que se registra tanta información, necesitas unos servers increíblemente potentes solo para poder descifrarlo. Que en un momento, y esto también es un tema bastante actual, en el que el mundo está tan mal, los ecosistemas los estamos quemando, el hecho de producir algo y ligarlo a algo que encima empeora toda esta situación, a mí me parece poco moral, y esta es una opinión Ujú. personal. Em, pues el problema de que no está arreglado significa que tú o yo, por ejemplo, puedo especular sobre mi propia arte. Entonces, o sabes cómo hacer marketing de tu propio arte, Ujú. o sabes gestionar o sea, tus precios, o es exactamente lo mismo. Y, por cierto, o sea, yo entiendo, por ejemplo, artistas que tienen que comer y hacen NFTs y venden NFTs. Eso o sea, lo entiendo perfectamente. Sigue pareciéndome poco moral. Hay otras maneras, yo creo, por las cuales puedes sobrevivir que no sean el mercado de los NFTs, porque además hay otra cosa, em, que es alguien compre tu arte no significa que evalúe tu arte. Y creo que esto habría que marcárselo, a grabárselo a fuego. Ujú. Hay mucha gente también, o sea, fuera de los NFTs, hay gente que hace los brokers de arte. O sea, utilizan las obras como acciones, que esencialmente es un poco lo que... ay, se me ha olvidado lo que estaba diciendo otra vez. Em, No te preocupes. De todas maneras, En fin, o sea, lo que iba a decir, o sea, eso, bloques de arte, Ujú. esencialmente como los NFTs, Ujú. tal cual. Así que realmente no es que no están resolviendo ningún problema. O Eh, sea, resuelven un problema que es el de la autenticidad de la obra, sí, pero eso que crees que es puede innegable. resolverse de otros modos, ¿no? No de esa manera. Claro, entonces el problema es que no hay, o sea, legalmente no hay maneras o sea, no es que no hay maneras, sino que hay un hueco legal muy Ujú. grande y que no parece, al no haber diálogo entre pues política y arte y mundo del arte, pues en política se hacen unas leyes que de poco sirven. O sea, sirven, sí, pero el arte evoluciona constantemente. Entonces, estas leyes necesitan estar en constante evolución y políticamente es verdad que no es rentable, pero creo que es necesario hacerlo. Sí que es cierto que el tema de NFT, por ejemplo, es bastante nuevo. Es decir, y en esos periodos nuevos de cualquier cosa siempre hay muchos vacíos y mucha gente, ¿no? Que se suele aprovechar de estos momentos, ¿no? Porque luego pasó con, bueno, ahora mismo no me viene a la cabeza algo concreto, pero suele pasar con todo lo nuevo que sale. Cuando sale algo nuevo, hay unos años de testeo en el que hay fallas, hay, como decirlo, como oportunidades de cosas, pero luego, una vez se va estabilizando, ¿no? Empieza ya a regularse o se establece ya en el sistema o desaparece.
Con el tema de NFT sí que es cierto que en el tema de que está vinculado al tema de las criptomonedas es un mundo muy complejo que poco puedo aportar, puesto que no tengo mucha información y sí animaría a gente del chat si es experta o sabe, realmente sabe del tema de las criptos y tal, pues animar a hacer un podcast sobre esto. Pero bueno, en principio, ligado a lo que hablamos del arte, eh, quiero quiero dejar claro que el tema de los NFTs es un elemento Sí, que puede ser interesante, pero es que detrás del velo de lo interesante tiene cosas muy negativas, ¿no? Como tú has dicho, el tema del gasto de gas, de recursos, de energía que se hace por el tema de las criptos, de Ethereum, ¿no? Generalmente mm, es Ethereum el que maneja el tema de las suele ser criptoarte. Ethereum. Suele ser Ethereum. Bitcoin suele ser más más de transacción de moneda simplemente. De hecho, me parece que Artsy, que es una plataforma de arte, creo que utiliza Ethereum porque tiene una sección Mm, para venta de NFTs, que por eso cierto, es. Y algo que has dicho antes y recalca nuestro amigo Edu, es eso lo que has dicho, que me parece muy interesante. Se valora más el certificado que la propia sí, obra. O sea, la obra, al fin y al cabo, es algo irreverente. Tú puedes hacer un esfuerzo por tu creatividad, las ideas que le puedes dar, hacer una obra, pero al final eso te va a dar igual. Es que sí, si es realmente el certificado lo que va a tener valor. Pero claro. bueno, me parece una cosa que Sí que, es pantanosa, pero bueno, ¿sí que añadir algo, Eddie? no, sí que quería decir una cosa que ha sacado Raquel, Sí. que pone, pero no se puede hacer una ley de algo que está descentralizado, ¿no? A ver, no me refiero a hacer una ley, o sea, lo que me refiero con hacer una ley es de regulamento de venta, porque o sea, O sea, el problema, por unas ejemplo, reglas de juego, ¿no? Eso. incluso con las galerías de arte, no están, o sea, ¿cómo las defines? ¿Es un comercio? Porque, o sea, la cosa que es un poco atípica de las galerías de arte es que ellas deciden a quién vende. Mm, O sea, es algo que no se entiende cómo puede funcionar así, pero funciona así. O sea, las galerías de arte tienen prioridades a museos, grandes colecciones y coleccionistas de renombre y personales. O sea, una galería te puede decir que no y vende objetos caros y los vende. Yo os aseguro que vende. ujú. Entonces, en el código, en derecho que dimos este año en el máster, no está definido qué es una galería. Y no solo eso, sino que en España existen eh, una ley de patrimonio por cada comunidad autónoma, además de una ley nacional. O Ujú. sea que todas las comunidades autónomas tienen una idea diferente de lo que es arte, de lo que se puede definir como patrimonio, sobre todo de lo que es una obra de arte. Y dentro de esto, si lo has investigado, ¿cuál es la comunidad autónoma más asequible para ti? Igual el tema de vender tu arte. Eh, Creo que son todas un poco lo mismo, Ujú. O sea, solo cambian en matices, ¿no? No es realidad. que sea un cambio muy... No, no, o sea, tampoco lo he mirado mucho. Tengo una amiga que hace derecho em, que igual puede tener más una idea un poquito más concreto. Ujú, Y sí que es verdad que, como dice Raquel, es que es objetivo, totalmente. sí, pero ¿qué pasa? Una cosa que pasó hace mucho tiempo. Ujú. No sé si conocéis el artista Dan Flavin, que No. es un artista de la corriente minimalista y que hace esculturas con neones. ¿Qué pasa? Que la obra que desmontada eran tubos de neones, Ujú. pasaron por aduanas y aduanas dijo, no, esto no es arte. ¿Qué haces? Claro. ¿En qué lío te has metido? En aduanas.
porque primero Que es caro. que es O una sea, cosa muy interesante el hacerte una tema obra en un de país las es aduanas. carísimo. Pero encima que imagínate de decir, no, esto no es arte. O sea, esto son tubos de neones. Has pedido los permisos equivocados. ¿Entendéis un poco el problema? ¿Por qué es necesario una ley que defina un poco, o sea, grosso modo, lo que puede ser una obra de arte? Ujú, Por ejemplo, las obras digitales creo que en el Código Penal no están vistas como obras de arte. O mm, sea, obras digitales creo que, por ejemplo, videoarte ha sido, o sea, lo han añadido muy recientemente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes una ley que proteja una obra de arte como tal, mm, no tienes derecho a copyright, no mm, tienes derecho a royalties, no estás amparado si algo le pasa a esa obra. ujú, Entonces, por eso es necesario también en el caso de los NFTs, porque no están siendo tratados como obras de arte, ese es el problema. Eh, necesitan una regularización de algún tipo, incluso, o sea, para beneficio propio del artista. claro. O sea, no sé si me explico, o sea, estoy hablando muy grosso modo para dar una idea general de lo que pasa. Yo tampoco soy una grandísima experta en legislación de Mm. arte, pero grosso modo, o sea, el ejemplo de Dan Flavin de los tubos de fluorescentes No, fue bastante sí que es cierto que emblemático el tema porque de las aduanas crea muchos problemas. Porque sí que sí, es cierto que he escuchado otras historias con el tema de aduanas que son complicadas. Como por ejemplo, no sé si recuerdo bien, que una obra de arte que era un bidé o era algo que también dio problemas. Rollo, esto no es una obra de arte, esto es un bidé. Es decir, no sé si era algo así, no sé si era un bidé pero era algo, un elemento de baño que también dio problemas. Una cosa que se me ha surgido en la cabeza mientras estabas hablando era sobre el tema del registro y demás, y se me ha ocurrido una pregunta, que es, ujú, tú, Eli, tú tienes, bueno, en tu Instagram, que por cierto, seguidla, por favor, o sea, estáis tardando, eh, seguidla por Instagram y no sé si tienes alguna página más que quieras recomendar, pero tienes obras tuyas, que ujú. has hecho tú y demás. ¿Y estas obras las has registrado como en alguna parte en el que te digan esto es tuyo o...? No, y la verdad es que debería. Sí. De hecho, una profesora me dijo que tenía que hacerlo. O Ujú, sea, de hecho, todos los artistas, incluso los que estáis en el chat, cada cosa que pongáis en Instagram es aconsejable que lo registréis, siempre. ujú, Porque si luego hay algún problema con estafas y copias, incluso los que hacéis NFTs, registradlo, aunque no hay una opción de registrar NFTs, em, registrarlos como obra de arte digital, porque si os copian el NFT o si os copian cualquier cosa, la obra de arte, en el caso de mi novio, por ejemplo, que hace obras principalmente digitales, pues alguien que puede hacer un screenshot de su página de Instagram y colgar sus obras es un infringimiento. ujú. Sí, claramente sin su permiso, o el mío, o el de Claro que cualquiera que haga. los defensores del NFT van en esa baza, ¿no? En plan de, bueno, es que si te hacen un screenshot no pueden hacer nada puesto que tu arte está registrado, etcétera, etcétera. Pero igualmente puedes Pues registrarlo de otra justo, manera, de claro. hecho, hablando de esto, no sé si alguien aquí conoce la artista, una artista neerlandesa que se llama Lois Ujú. y que se ha encontrado con varias obras suyas en varias plataformas de NFTs robadas Joder. y no puede hacer nada por ello, Ujú, por ese vacío legal que hablábamos antes. Y como ella tampoco había registrado esas obras como suyas, pues en un juicio o sea, no hubo juicio. Y no solo eso, sino que era tanta obra que le habían robado que no le rentaba ni siquiera denunciarlo. madre mía. O sea que cuidado, especialmente los artistas que hacéis principalmente digital, Ujú. cuidaros, cubriros la espalda, porque son cosas que pasan.
y pasan bastante a menudo. Y bueno, agradezco mucho lo que está pasando en este chat porque me están saliendo ideas buenísimas. Hablando de obras, y Edu nos dice, hablando de obras y registros y copyright, ¿cuál es la opinión sobre las IAs que usen las obras para aprender y muchas veces las creaciones de esas IAs se acercan demasiado a la obra original? Y bueno, ya no solo eso, sino añado yo, en la utilización de las IAs como tal, como generador de arte para beneficio. Eh, ¿Cómo lo ves eso? a ver, em, no lo veo ni bien ni mal, si os soy honesta. O sea, sé que la gente, a mí me parece que la gente que está más asustada por la IA es gente que está fuera del circuito artístico que Ujú, gente que lo está. ujú, Porque la IA en realidad sirve mucho para esas personas que dibujar, em, no sé, quieren crear como cosas un poco amatoriales, pero vas a tener que decir que tú lo has hecho con una IA. O sea, no dices, esta imagen la he creado yo. No, tú tienes que declararlo, ¿vale? ujú, Porque si no estás cometiendo un delito. Entonces, que tú quieres vender una imagen hecha por IA porque te da la gana, ¿vale? Ponlo que es una IA y véndelo. O sea, la IA es un medio. No va a quitar trabajo a los artistas, principalmente porque si a ti te gusta un artista, si quieres una comisión de un artista, vas a ir a ese artista, no vas ujú, a pedirle a una IA que te haga algo. claro. Y ya está, o sea, no sé que la gente está muy alarmada por esto de las IAs, yo personalmente, es que, a ver, una IA no va a hacer un bordado de los que yo hago, No, eso está claro. no va a hacer una pintura, no va a hacer un dibujo igual que lo hago yo, y si alguien está realmente interesado en mis obras, vendrá a mí a pedírmelo, Ujú. no va a ir a una IA. O sea, ¿lo ves más como una herramienta más? ¿No? Más que Sí, como un lo veo ordenador. como una herramienta, o sea, por ejemplo, tengo un amigo en Italia que me comentó que un amigo suyo que es escenógrafo, no, es storyboarder, Ujú, no sabe dibujar, o sea, no es exactamente storyboarder, en italiano se dice scenógrafo, que ujú, no sé exactamente cuál es la traducción en español, pero mm, para su trabajo tiene que realizar storyboards y él no sabe dibujar bien, entonces pues se lo escribe en una IA ujú. y pues va sacando Ah, sí, eso. claro. Entonces para eso es muy útil. O sea, Mm, yo entiendo que para ese trabajo en concreto es útil. Sin embargo, por ejemplo, para otros storyboards, por ejemplo, si yo quiero hacer un storyboard de la próxima película de Into the Spider-Verse, no lo van a pedir una IA porque tiene que adaptarse a lo que es el estilo de esa película. Pero si tú tienes en mente un proyecto un poco vago, que tienes alguna idea, ujú, pues bien, guay, utilízala. Porque igual, no sé, este amigo no tiene, por ejemplo, dinero para pagar a un artista para que se lo haga. claro. Y eso lo entiendo, es un coste de mano de obra grande, que sería mejor que se lo dieras a un ser humano. Ujú. Sí, porque así come, pero en fin, cada uno tiene sus necesidades. A mí no me parece tan alarmante en ese sentido. Entonces, gente del mundo, tranquilizaos, las IAs no nos van a quitar el trabajo. Pues vamos a responder algunas preguntas. A ver, que se han quedado en el aire. He visto preguntas muy interesantes. Ujú. Y he visto ahí comentarios muy interesantes también. A ver, nos dice Raquel, pero vamos a ver, no es culpa de los NFTs, que existen personas que pirateen arte. Esto ya existe desde Claro, siempre. Mira que no ha habido falsificación de la historia. A ver, está claro. Es decir, claro, el, eso no, o sea, que la yo gente no le está en estoy contra de los NFTs no es culpando. por los NFTs per se, es por la utilización de la Claro, o gente, ¿no? sea, es la utilización indebida de obra, pero es que con los NFTs lo que haces es que estás lucrando por muchísimo. Porque, o sea, por ejemplo, el caso de esta chica, Lois, no es una don nadie, es una persona que trabaja en storyboarding, que ha sacado libros de ilustración, que Ujú, es profesora, que es un poco una autoridad en lo que es el mundo de la ilustración. Entonces, que se hayan lucrado de eso y encima no puede hacer nada por ello, porque es un vacío legal. O mm, sea, ella no puede denunciar a las plataformas, no puede hacerlo. O sea, ese es el problema. No es el NFT, o sea, el NFT
como todo es como algo objetivo, o sea, se puede usar para bien o para mal. El problema obviamente es la gente y por eso, o sea, por el problema de que hay mala gente, hay que legislarlo. No sé si Sí, aclaro un estoy poco. totalmente de acuerdo con eso y yo creo que ha quedado bastante claro, eso está claro. Pues iba a decirte que el tema del arte, lo que hemos hablado un poco al principio, hilando, sobre el tema de la vida del artista y demás, claro, todos estos elementos, el tema del NFT, el tema de las IAs, el tema de esa evolución del arte, ¿no? Que ahora mismo, pues por ejemplo, tenemos, bueno, los artistas tienen unas ventajas que antes a lo mejor no tenían, como por ejemplo, pues mucha gente aprovecha los iPads, ¿no? Los que se pueden permitir un Sí, iPad, pues para dibujar y tener miles de pinceles en un solo boli. Son cosas súper interesantes y muy beneficiosas pues para el que le interese y le guste. Luego está el que siempre va a tirar por papel y va a tirar por lo clásico. Y te quería comentar, Eli, tú siempre has dibujado, o sea, tus artes, bueno, yo lo conozco porque he visto tu Insta, pero para la gente que no te conozca, volvemos un poquito a ti, ¿vale? Para ujú, la gente que no te conozca, ¿qué tipo de arte sueles hacer? Es decir, ¿cuál es tu principal? Como por ejemplo, para que te haga un ejemplo, para mí en la música, mi instrumento principal es la guitarra. Pues ujú. para, o por ejemplo, Luis, ¿no? Es el tema del cómic o el dibujo cómic. Pero para ti, ¿cuál es tu disciplina, digámoslo así, preferida? Para mí mi disciplina principal es el dibujo, que no lo parece, pero lo es. Em, Porque es un poco la base de todo al final. Ujú, Siempre, o sea, el dibujo es, eh, las obras en dibujo son las peores evaluadas a nivel de mercado, pero son las más esenciales, ujú, irónicamente. Em, para mí es el dibujo y luego de ahí, pues sobre todo la pintura y luego pues lo que es el bordado, que para mí es dibujar con tela, ujú. esencialmente. Y bueno, aquí te están poniendo multidisciplinaria, artistaca. El bordado Muchas tuyo gracias. es muy bonito, es muy, muy bonito, es que no sé cómo definirlo de otra manera. Es algo que lo veo y digo, joder, cómo me gusta tener o saber hacer algo de esto. Y, y bueno, a ver, luego también tienes fotografía, ¿no? ¿Haces fotografía o te interesa mucho el Y mundo hago fotográfico? fotografía, pero eso, o sea, para mí, la fotografía que yo hago Ujú, es más editorial, no es tan artística, o por lo menos por lo que yo entiendo de arte, como, o sea, mi concepto de arte. ujú, Em, para mí la fotografía que hago de modelo, de más como de moda y tal, ujú, em, para mí no es artística, es editorial. Cuando salí de la carrera, sí, sí, voy a ser muy sincera y admitirlo, quería ser fotógrafa de boda. Haced con esta información lo que queráis, tomadme el pelo, pero en fin, al final no fue. Sí que he hecho cosas de fotografía ujú. muy personales, como pequeños fanzines Bueno, de fotografía, para con mí tu poesía. obra maestra en fotografía, y lo vas a saber, hasta se lo enseñé a una profesora mía de la universidad, son los pimientos de la perversión. Para mí De los pimientos de la perversión. Eso lo puedes encontrar en mi eso perfil de Instagram, es dieldros barra foto. sí, vamos Tiene a una historia interesante. ponerlo en el chat, a ver, o si no lo pongo aquí, espera. Sí, vamos a ponerlo en el chat. Eh, ¿Cómo es? o Arroba. sea, dieldros, arroba dieldros, igual que este, barra baja foto. Ujú, Y, y nada, o sea, la historia de esos pimientos es que era, o sea, era en pandemia, o sea, esas fotos están hechas en casa con una sábana negra y dos flexos con varias bolsas de plásticos puestas para que la luz fuese difuminada. Eh, o sea, horrible, horrible. Y luego mucha edición de Photoshop para, eh, para disimular los errores de iluminación. Eh,
Pero bueno, lo que pasó con esos pimientos es que uno en particular pues parece pues un torso desnudo, porque Sí. intentaba imitar un fotógrafo que tenía un poco esas mismas Ujú. ideas. Ahora mismo no recuerdo bien cuál era su nombre. Pero alguien me escribió un señor muy enfadado diciendo que cómo podía insultar a una creación de Dios y decir que era pervertida y asociarla con lo sexual. Así que fue una historia, fue una conversación muy surrealista, en el que, o sea, resistí, estuve al juego un tiempo y no paraba de mandarme como versos de la Biblia. Y nada, al final le mandé a la mierda, pero siguen ahí los pimientos de la perversión. Me parece tú una... O sea, es que cuando lo vi dije, Sí, cómo no se me ha ocurrido antes? fotográficamente, a nivel de fotografía, creo que son mis mejores fotos. Así que sí, en ese sentido sí. Es que pimientos, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Hacer fotos a pimientos que parece, o sea, me parece una genialidad, de verdad. Miradlo, ya está, mira, han puesto el enlace a Instagram y han puesto tu Instagram por el chat, gracias chicos, y ahí lo podéis Oh, mirar, ¿vale? De todas maneras, el que vea esto en YouTube lo pondré en la descripción y el que escuche esto por Spotify, pues nada, métete a Instagram y lo pones, @delkdraus o también @delkdraus _ foto con PH. Pues yes. bueno, pues comentarte que, bueno, vamos a ir acabando y decirte que la vida artística es dura, pues ya lo hemos dicho otra vez, que es complicada, Obvio. que es algo y que estás buscando Estoy harta. trabajo. Y ahora en esa búsqueda de trabajo, pues has buscado en galerías, ¿no? Y también un poco en tu ámbito. Pero ahora estás buscando, bueno, también has hecho el máster, pues para enfocarte un poquillo más. Pero ahora Sí, mismo estás en plena búsqueda de lo tuyo o ya has abierto lo que sea. eh, me he abierto un poco a lo que sea también por pues, problemas personales. Ujú, Pues estoy un poco abierta a lo que sea ahora mismo. ujú. Pero como me dijo una buena amiga em, el otro día en una cena, tu trabajo no te define. Exactamente. Entonces, lo cual es mi mantra de estos últimos días. Eh, em, y es verdad, al final, pues muchos artistas, por ejemplo, Paula Bonet también, es una ilustradora de Barcelona, ha estado muchos años de cajera. Y otros artistas que también conozco, incluso profesores, también han trabajado de camareros, Ujú. sirviendo mesas. Entonces, pues, Sí, no, bueno, a ver, la mm, hostelería es una salida sí, la después hostelería de... es una salida para todos los medios. Claro. De donde sales, sales, la hostelería, en España sobre todo. Mm, Eh, pero sí, em, a ver, al final sí es algo que me permite también seguir con mis proyectos artísticos, si es que sigo con ellos. ujú, Em, pues bien, no me voy a quejar, pero sí, obviamente me gustaría trabajar de lo mío. claro. El problema es que entre pues crisis, Bueno, inflación, ya... todo lo que podía haber pasado, que estuviese mal ha pasado, ujú. así que pues hay poco en el horizonte, pero bueno, ya algo habrá. Eh, Todo se espera que surja. Como dijo nuestro gran Exactamente. amigo Fran en nuestro podcast anterior, es la ley de la no búsqueda. Es decir, muchas veces forzamos la búsqueda y no nos llega y al final, en un momento de la vida cualquiera, de repente te sale algo y dices, mira, esto está bien y Sí, te puede tal cual. beneficiar. Creo que, bueno, mm, a esto también quiero añadir que lo que he dicho también al principio del podcast, que este podcast, por ejemplo, ya pues hablando como tal, está evolucionando y bueno, pronto haremos un proyecto que ya os iré informando y que bueno, que no estaré solo. Así que ya os iré comentando y espero que vaya bien, es lo que espero. Mm, Y también deciros que, bueno, una de las personas implicadas en ese nuevo proyecto, en esos nuevos pasos, pues es aquí nuestra amiga Eli.
que la verdad es una ayuda increíble. Y también abro un poco la puerta a esas personas que quieran participar. Abro Sí, en el hilo de que no tengo dinero para dar a nadie. Pero, pero exacto. sí O que es sea, cierto esto, el que proyecto que estamos montando Adele y yo es un poco hiperbólico, la verdad. Si sí, nos sale bien, si nos sale bien, pues sale muy ahí. bien. Si Y nos si sale no mal, sale pues es una cosa más. tampoco, no perdemos nada, yo creo. Bueno, O pero de sea, todas es maneras bien. es algo que quien quiera participar, que me lo diga. Y sobre todo, nunca mejor dicho y nunca más poético, es por amor al arte. Entonces, Exactamente. básicamente es eso. Con lo que, bueno, Y nos morimos de asco, ¿no? Absolutamente, amor al arte. Por totalmente. Bueno, abro preguntas. Si queréis, ahora sí que estoy muy centrado. He estado este podcast muy centrado en la conversación por no perder el hilo y demás. Abro preguntas. Los que no os he favor. contestado, por favor, repetirme la pregunta o lo que sea, si no os he visto. Y vamos respondiendo, porque sí que he visto que varias preguntas han Sí, quedado creo en que el había aire. una antes que vi sobre algo sobre críticos Ujú. Vale, por ejemplo, y Luis nos dice, ¿tienes algún artista favorito? Pues vale. favorito, sí. Ujú, Para mí es Luis Bourgeois. Es mi artista favorita, es de la que esencialmente bebo, por no ujú, decir que prácticamente le copio. ujú, Eh, ¿Quién más? Teresa Margolles es otra, mexicana. ujú, Gabriela Bettini. ujú. Eh, ¿Quién más? Egon Schiele, que tiene un pasado increíblemente escandaloso, pero de hecho, si veis mis dibujos, mucha gente me ha dicho, ah, dibujas como Egon Schiele. Sí, Ujú, sí. Eh, Monet también en pintura. ujú. Cristina Garrido. Rosana Antolí. Y hay muchos más, hay una infinidad. Hay muchísimos que te han influido, No, ¿no? Que te han gustado. incluso, por ejemplo, Alan Moore, para mí es una Ujú. influencia, ¿vale? Y no es artista. Ujú. Otra pregunta nos dice de Nats, cuando tengo la oportunidad de hablar, cuando tengo la oportunidad de hablar un artista, no, me gusta preguntarle por el arte imaginativo, donde lo que se compra es la idea de la obra y por tal compra, en vez de recibir la obra, recibe una descripción. ¿Arte Arte sobre sobre la línea línea. o estafa? A ver, de lo que hablas hay un movimiento entero que se llama arte procesual. Y te diré la verdad. A mí me gusta mucho el arte procesual. A mí me parece muy interesante los Ujú, proyectos que describen el proceso de la obra más que la obra en sí. O sea, tú no estás solo comprando la idea, ¿vale? Estás comprando los derechos a esa idea, o sea que no es del todo una estafa. Depende la línea entre una obra mala, porque es bastante fácil hacer una obra mala de este tipo, es lo fundamentada y lo investigada que está la idea. Ahí está la cuestión. Entonces, si es una idea interesante, si es una persona. Por ejemplo, las performances, por poner un ejemplo de lo que dices, son una. Al final, tú lo que estás comprando es la idea, porque no puedes comprar físicamente una performance, a no ser que obviamente pues, se haya grabado o no. ujú, Esto entra también en todo el debate de antes de lo que es arte y lo que no, ujú, legalmente. Pero si una performance está bien planteada, si una performance es buena y si, no sé, compras, no sé, el libro, el cuaderno de estudios que preparó para esa performance. Eh, Hay un artista que expuso en una galería donde trabajaba que justamente una cosa que se vendía era un libreto donde se daban las instrucciones a varias personas para hacer dicha performance. Entonces, en ese caso era una obra bien fundamentada, ujú. bien buscada, bien planteada. Entonces, la diferencia es eso. Y además, una vez que empiezas a ver obras de arte, te das cuenta de lo que es, de quién es un vendedor de humo y de quién no lo es. Espero haberte ayudado. Mm.
Otra pregunta, esta me gusta mucho. Dice, ¿crees que hay gente que fundamenta su arte con una base conceptual muy rebuscada porque en el fondo le falta calidad? Puede ser que sí. O sea, es que no quiero, no quiero venir a decirlo, pero, eh, pero sí hay, yo creo que hay artistas, se me ocurre uno, pero que no quiero nombrar, que efectivamente, o sea, hace como todo un estudio rebuscado, pero que si tú, como lo que decía antes, pues buscas bien y lees lo que te están vendiendo, pues es claramente humo. Entonces, sí, creo que a veces o sea, una conceptualización excesivamente rebuscada es síntoma de falta de calidad, entre comillas, porque luego lo de qué es una obra de calidad o menos es un debate Ujú, extenso también. ujú, eh, pero sí, o sea, entiendes, o sea, la idea también forma parte de esa calidad y si la idea no es buena, la obra posiblemente ujú, tampoco. O sea, también hay obras que son la hostia en cuanto a despilfarro, en cuanto a estética, ujú, son increíblemente bonitas y luego pues conceptualmente son la caca. Entonces, es un poco, pasa un poco en los dos sentidos, ¿eh? ujú, No solo desde el punto de vista filosófico. ujú. Luis nos pregunta que qué opinas sobre, esto es muy interesante, ¿qué opinas sobre la separación de la obra del artista? Lo que en literatura se conoce como la muerte del autor. Es decir, bueno, creo que todos sabemos lo que habla, ¿no? La Sí. separación, separar al artista de su arte. ¿Cómo lo ves eso? A ver, yo creo que no existe, en el sentido de que una vez que tú apadrinas una obra, es tuya. Y también porque es justo que sea tuya, o sea, deberías poder defender tu obra, da igual la mierda que sea, es tuya. Ahora sí, yo entiendo que, por ejemplo, haya que contextualizar las obras y yo creo que los museos deberían tener la labor, sobre todo, de en cuadros de depicciones, por ejemplo, coloniales, de explicar lo que estaba pasando. O sea, que no es algo bonito. O Ujú, sea, muchas obras que vemos en el Museo del Prado no son, son alegorías a cosas de la realidad y muchas de esas cosas son violencias, justificaciones hacia violencias, por ejemplo, violencias sexuales, abusos, ujú, etc. Y la gente, por no saber también de arte, pues se planta delante de los cuadros y dice, ah, qué bonito. Y yo creo que hay que, o sea, no creo que, por ejemplo, Rubens por pintar una obra en el que claramente tú estás viendo el comienzo de una agresión sexual sea pues un mal artista, sino que hay que contextualizar a Rubens en la mentalidad de la época, en cuál era el entorno, quién patrocinaba esa obra, por qué se ha patrocinado esa obra. O sea, hay que ser críticos, no hay que alabar a nadie, yo creo, en este mundo, en el mundo del arte, pero en general yo creo que es aplicable a todo. Eh, o sea, la gente no es Dios, la gente es humana y la gente comete errores graves menos graves. Entonces, tener, por ejemplo, a Picasso, que parece ser que es intocable Picasso. Picasso era un hijo de puta. Fin. ¿Sus obras son buenas? Sí, pero también hay que contextualizar la historia de esas obras y entender por qué, o sea, mm, no es una mierda porque porque esté hecha por Picasso y sabes que Picasso era una mala persona, ujú. pero tampoco hay que tener el ídolo de Picasso. Claro. O sea, hay que encontrar, o sea, hay que contextualizar. No, Mm. y creo, o sea, respondiendo a esa pregunta, yo creo que no, o sea, no existe la separación o la muerte del artista.
Pues no sé si hay más preguntas. Bueno, me ha parecido increíble tu speech. Me ha encantado, aparte la parte esa en la que has dicho que Picasso es un hijo de puta. Así, sin Lo tabujos. siento, o sea, tendrás que, no sé si censuras tus vídeos. No hay censuras, tranquila. Vale, guay. Qué mal. Que nada, no te preocupes. Que además todo está para mayores de 18, así que no te preocupes. Ah, creo que hay otra. Sí, a ver, nos dicen, creo que es... Vale, el arte es una herramienta cual se le puede usar como arma, tanto como a favor, como entre... ¿Cómo? Como entra Como de algo. o sea, tanto a favor como en contra de algo. Ah, como en contra de algo, Imagino sí. Ujú, que digo. Vale. Eh, sí. Em, Hay un libro que es fundamental, si queréis entender de arte, es fundamental, que está escrito por Walter Benjamin, se llama El arte en su época de la reproductibilidad técnica. Es largo, ¿vale? Pero está muy bien porque él ha hecho varios ensayos, además otros sobre fotografía. Y ujú, luego hay otro libro que va un poco encaminado sobre estas teorías y que tal vez es un poco más digerible, que es Saber Ver de John Berger, en los que hablan de cómo las imágenes afectan nuestra, o sea, las imágenes están cargadas de significado y ese significado nosotros como seres humanos idiotas, pues le damos peso y no le damos peso. Entonces, ¿el arte se puede usar como arma? Sí. De hecho, Mussolini en uno de sus discursos dijo que el cine era el arma más fuerte. En la URSS se utilizó, o sea, en principio, bajo Lenin, se utilizó un tipo de propaganda y luego cuando subió Stalin y cambió, o sea, tenía unas ideas y visiones radicalmente diferentes a las de Lenin, se cambió lo que era o sea, el arte que el Estado subvencionaba y nació ahí el realismo ruso. ujú. Entonces sí, y todos los carteles que veis de la Unión Soviética, todos los carteles de la Claro. propaganda nazi, son obras de arte que se han utilizado y además, o sea, si veis los archivos, en Italia los archivos del Instituto Luce, que es un instituto fundado por Mussolini, hacía cine de propaganda fascista increíble. Ujú. O sea, es fascinante en cuanto al punto de vista histórico, lo mucho que ha hecho el cine para propagar ideales políticos. Y sigue haciéndolo, tal vez, pero más velado. Entonces, sí se puede. Sí se puede utilizar, sí se puede manipular perfectamente con el arte. Mm. Otra cosa es que el arte sea, con el arte puedas cambiar el mundo. Eso es ya otra cosa. Bueno, esperemos que si se cambia el mundo sea mejor siempre. Bueno, pues Eli, creo que ya vamos cerrando. Creo que ha sido un podcast súper interesante. Y bueno, de nuevo, darte las gracias por pasarte por Ah, aquí. La veréis más a menudo, ya veréis. Y nada, comentaros que el próximo podcast va a ser la primera vez que lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, porque va a ser grupal, ¿vale? Va a ser un podcast grupal sobre, bueno, sobre Dragon Ball y hablaremos sobre pues, nuestra infancia y tal. Y luego haré otro que no estoy seguro si lo voy a hacer, pero va a ser relacionado con El Señor de los Anillos y bueno, ya pues con el tema de la serie que ha terminado la primera temporada, pues coger un poco ese rebufo y hablar sobre él. Así que puertas abiertas por quien quiera participar. Con lo cual, el próximo podcast será grupal y creo que voy a hacer, después de ese podcast, seguramente hago un parón hasta el día 15 más o menos, que ahí traeremos a otro artista, pero de la poesía. Ya veréis quién es. Así qué que bueno, guay, sí, qué sí, sí expectativas. todo un poeta. Pero bueno, comentaros que muchas gracias, joder. Lo que me he dado cuenta y me ha encantado es que los espectadores han sido muy fijos, apenas se ha ido gente, ha sido Sí, más increíble. bien han estado activos porque sí Sí, que he estado sí. leyendo bastante Y debate de mucho Dragon Ball. comentario y tal. Y Y bueno.
que no sé cómo agradecerlo porque es algo increíble esto, el apoyo que estoy recibiendo con los temas de los podcasts y bueno, de nuevo agradecer a todo el mundo que se pase por aquí. Espero que os esté gustando. Eso, parece un rollo de cimero también, ¿eh? Que puede ser esto un rollazo y a lo mejor pues estáis aquí pues a hacer por políticamente correcto decirme muy bien Adel, pero ya está. Pero bueno, que nada, gracias Eli, gracias chicos. Esto va a estar en YouTube. Puede que a partir de Espero. esta noche o mañana por la mañana, pero estará. Y nada, no sé si quieres decir algo a la gente, Eli. Historiadores del arte, por favor, no me matéis. No, yo creo Si que es que lo único que quiero decir es eso. has dicho cosas muy Por favor. interesantes, no te preocupes. No creo que no has dicho, no has desentonado Gracias. en nada. Yo creo que no. Espero que, aunque me haya equivocado en varias cosas, porque soy consciente de que lo he hecho, eh, espero que de todos modos la conversación haya sido lo suficientemente interesante como para que me perdonéis los errores. Muchas gracias, os quiero mucho. Nada, nada. Que bueno, que tengáis una buena noche, bonita semana y nos veremos en el próximo podcast. Chao. Bye, bye.